un dicho muy conocido que creo que todos lo hemos escuchado. Nadie sabe lo que tiene. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. A veces por estar mirando otras cosas, dejamos de valorar lo que tenemos. O descuidamos muchas veces lo que tenemos. Sea un empleo, sea un negocio, sea un cónyuge, un familiar, un amigo. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nos damos cuenta de lo que perdemos. Cristiana, espiritual, también nos sucede así. Y quiero ir a dos textos bíblicos muy conocidos. Salmo capítulo 139, versículo 16. Salmos capítulo 139, versículo 16 y Jeremías 1:5. Amén. Dice el Salmo 139, versículo 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dos cosas importantes rapidito en ese Salmo 139, 16. Que nosotros conocimos a Dios cuando éramos un embrión, es decir, teníamos horas de haber sido concebidos en el vientre, y siempre recalcaré, esta es la razón por la cual un hijo de Dios jamás tendrá que estar de acuerdo con el aborto. Porque con horas de haber sido concebido, la Biblia nos considera un embrión, y allí vimos el rostro de Dios. Mi embrión vieron tus ojos. Y luego dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas. No solo en la parte física, estatura, color de piel, color de cabello, color de ojo, tipo de nariz, tipo de oreja, sino también nuestro destino fue trazado por Dios. Y dentro de ese destino trazado por Dios está la formación secular, pero también la formación espiritual. Jeremías 1:5. Dios ama a todo el mundo. Ama a todo el mundo. Porque dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Cristo murió por todo el mundo. Pero lamentablemente no todos lo van a recibir. Y eso lo sabe el Señor. Eso lo sabe Dios. Y hay gente que ha sido designada por Dios para algo específico, pero ha menospreciado. Y así como nuestro embrión vieron el rostro de Dios, los ojos de Dios, y en el libro de Dios está escrita toda nuestra vida secular, también la vida espiritual. Y por eso dice el profeta, le dice Jehová a Jeremías 1:5, antes que te formase, ¿dónde? En el vientre te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, aquí hay tres cosas fundamentales. El que nos formó en el vientre fue Jehová. Antes que te formase, no antes que te formases. Les he dicho muchas veces que no hay una S allí. Y esa S marca la diferencia, el no estar. Si estuviese la S antes que te formase, diera a entender que nosotros mismos nos formamos. Pero como el que está hablando es Dios, dice antes que te formase, es decir, que el que nos formó fue Él. Lo que quiere decir que usted y yo no somos casualidad en esta tierra. Wow. Diga, yo no soy casualidad. Es más, no eres ni propósito de tus papás. Porque a veces los papás se ponen de acuerdo, no, vamos a aguantar una semana, un mes, un año, 2 años para empezar a prepararnos para los hijos, para que quedes embarazada, y de pronto planificaron y naciste tú. Pero la Biblia nos enseña que más allá de la planificación de tus papás, fue Dios. Lo que quiere decir que si fue Dios el que nos concibió, nos metió en el vientre de nuestra madre, es porque Dios tiene planes buenos con nosotros. Amén. Así que nunca más niegues ni dudes tu existencia. Cree
que Dios te escogió para cosas grandes. Pero tienes que pelearlo. Porque así como Dios, y hoy tú lo estás recordando, lo estás aprendiendo, la Biblia te lo enseña, Satanás también lo sabe. Y como Satanás sabe que tú eres un propósito bendecido de Dios, wow, 4 nada más. Tú eres un propósito bendecido de Dios. Satanás eso lo sabe y por eso desde tu niñez empezó a marcar desgracia contra ti. Porque aquí hay gente que su niñez ha sido muy cruel, muy duro. Y solo Dios y ellos saben por lo que han pasado. Algunas cosas las han comentado, otras las han callado. ¿Verdad? Y de pronto nos hemos preguntado todos en algún momento, ¿yo por qué nací? ¿Para qué vine a esta tierra? Y es duro. ¿Pero por qué? Porque el diablo sabe el propósito de Dios para ti. Y a toda costa quiso acabarte, destruirte. Pero hoy conoces que eres propósito de Dios. Y que lo que pasó contigo no va a pasar con tus hijos. Porque estás llamado por Dios para marcar un mejor destino para ti y para tu casa. Pelea espiritualmente por tus hijos. Ya que tus padres por desconocimiento no pelearon espiritualmente por ti, tú y yo vamos a pelear por lo nuestro. Lo segundo que nos marca Jeremías 1:5 es que antes de nacer, ya ahí sí mire que está la S, fuimos nosotros los que tomamos la decisión de nacer. Yo no sé si aquí hay prematuros que nacieron antes de los 9 meses, a los 8 meses, Merly, la hermana Onelia, la hermana Ení. No, ok. Tomamos la decisión de nacer, ¿verdad? Ya es decisión nuestra, porque aún los médicos planean para tal fecha. Estoy hablando cuando los médicos ayudaban por parto natural. Usted sabe que ahora todo es por cesárea, porque les sale más rentable a ellos hacer una cesárea que un parto natural. Bueno, perdónenme los médicos, ¿verdad? Pero nos estaban dando a entender que nosotros nacimos, pero antes de que tú y yo tomáramos la decisión de nacer, Jehová Dios nos santificó. Y usted y yo sabemos lo que quiere decir la palabra santificar, ¿verdad? Apartar, separar, escoger. Wow. Es decir, que antes que tú y yo dijéramos, voy a salir, Dios dijo, espérate, pero vas a salir para esto y para esto y para aquello. Si no, mire el caso de los hijos de Raquel, los gemelos, Esaú y Jacob. Después que era estéril y no podía concebir, el marido oró a Dios y Dios le dio gemelos. Y los gemelos peleaban en el vientre. Yo cuando hablo de esto y pienso esto, le digo, Señor, gracias por hacerme hombre. Solo las mamás saben lo que tienen que aguantar 9 meses un pelado en el vientre. Y hay pelados que se mueven más que otros, dan más lidia en el vientre. Se incrustan, dice la hermana, por acá, la cabeza por acá, y no hallan en la noche cómo acomodarse para dormir. Ahora 2. Y literalmente dice la Biblia que esos 2 peleaban en el vientre. Esaú y Jacob peleaban. Y entonces ella dijo, ¿y para qué concebí? Después que los quería, ahora no los quería. Y Dios le dijo, 2 naciones hay en tu vientre, 2. El uno servirá al otro. Mire, desde antes de nacer ya Dios los tenía preparados. Hermano, desde antes de tú y yo nacer, ya Dios nos tiene preparado para algo. Ahora, siempre les he dicho que el final de Jeremías 1:5, donde dice, te di por profeta a las naciones, eso fue para Jeremías. Colócalo, por favor. Eso fue para Jeremías. O sea, porque está hablando con Jeremías. Pero como la palabra no es personal ni privada para alguien, entonces yo tengo que poner ahora, perdone que le dé la espalda y si me salgo un poquito ahí del foco, dice, te di por profeta a las naciones. Ahora soy yo, Jonathan Salguedo, te di por pastor a la iglesia del Edén. O sea, eso le pongo yo. Ahora, ¿qué le vas a poner tú? Si la palabra te está hablando a ti, Valentina, Dios te dijo, Valentina, antes que yo te formara, en el vientre te conocí. Valentina, antes que tú tomaras la decisión de nacer, yo te aparté, te santifiqué y te di por intercesora a la iglesia el Edén.
¿Se da cuenta? Teresa, Adela, te di por intercesora. Merly, ¿te di para qué? Enid, ¿para qué? Pastor, dígame usted, hermano, ora. Y pregúntale a Dios, porque el propósito de esta enseñanza es que hoy empieces a preguntarle a Dios, ¿para qué estoy en esta tierra? No por qué, sino para qué. ¿Para qué estoy en la iglesia El Edén? Mire, cuando usted está seguro que Dios lo llamó aquí, de esta iglesia usted no lo saca nada ni nadie. Le pueden ofrecer el cielo y la tierra. Porque cuando tú estás convencido, primero, a dónde Dios te llamó, y segundo, para qué te llamó, hermano, tú no negocias. Y se lo está diciendo a alguien que me han hecho ofertas. Pero yo tengo claro que si yo acepto las ofertas, me estoy saliendo de lo que dice, lo que leímos en Salmo 139, 16. En tu libro estaban escritas todas las cosas sin faltar una de ellas. Me estoy saliendo del propósito de Dios. Y allá Dios me puede usar, pero tengo que darle cuenta a Dios. En otras palabras, eso es vender la primogenitura por un plato de lenteja. O sea, buscar mi propio beneficio para yo sentirme bien y no entender a dónde Dios me llamó. Amén, me estoy haciendo entender. Entonces, debes estar convencido que tú estás aquí porque Dios te trajo. Que las bendiciones no tienes que buscarlas en ningún otro lado. Las bendiciones te tienen que perseguir a ti donde tú estés. Ahora, Dios me trajo a la iglesia al Edén. Padre, ¿para qué me trajiste aquí? Para ser alguien que va y viene a los cultos, que te alaba, gloria a Dios. Eso hace parte, venir aquí a alabar a Dios, oír palabra. Pero Dios espera algo de ti. Amén. Y que empieces a usar ese ministerio, ese llamado. Empieces a servir con propósito. Por eso les decía, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Tú y yo somos importantes para Dios, pero no somos indispensables. Porque la obra de Dios no se detiene. Y Dios respeta el libre albedrío de cada quien. Hace poco les contaba que mi hijo me preguntó, papi, si Dios sabía que el hombre iba a comer del fruto prohibido, ¿para qué se los puso ahí? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Yo cuando joven me hice esa pregunta, bueno, pero ¿y Dios para qué puso eso ahí? Hasta que entendí que precisamente Dios no quería que la gente le siguiera como un robot, sino por libre escogencia, libre decisión. Y Dios te ha dado la libertad de tú escoger. Si a mí me da la gana, Luz Mari, si a mí, Jonathan Salguedo, me da la gana, digo, no pastoreo más y me voy a vender yuca al mercado. Yo puedo hacerlo. Y va a ver la iglesia que sin mí no va a funcionar. Mentira. Dios levanta a otro. La obra continúa. Tal vez va a crecer más, qué sé yo, algo hace Dios. Yo no fui indispensable. Pero yo voy a pagar mis consecuencias. La yuca se me va a poner rucha, se me va a dañar. Y voy a aguantar filo. Porque Dios no me llamó para ser un vendedor de yuca. Dios me llamó para esto. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces tú y yo somos importantes. Tú eres alguien especial aquí. Para Dios, para mí y para tu hermano. ¿Por qué no tocas a alguien y le dices, tú eres especial para mí? Alguien necesitaba que le dijeran esto hoy. Tú eres especial, Mara Cristina. Eres especial. Eres especial. Merly, eres especial. Y Dios te hizo nacer y te trajo a esta iglesia especialmente porque tú eres especial. Merce, tú eres especial. ¿Verdad? Somos especiales para Dios, importantes. Pero la obra de Dios no se puede detener. Hay que buscar reemplazo de lo que no funciona. Y yo no quiero perder lo que Dios me ha dado. Por eso, hermano, debes empezar a preguntarle, si no lo hacías, Señor, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito tuyo conmigo? De pronto estás sirviendo en un ministerio, pero ¿será el ministerio
principal al que Dios te llamó? ¿Será lo que realmente Dios quiere que seas? Yo quisiera hacer muchas cosas en la vida cristiana, en el ministerio, pero lo que Dios quiere es que yo sea esto. A mí me gusta tocar la batería. Me gusta y me gustaba. Y ahí le servía a Dios, pero no es lo que Dios quería. Y lo hago cuando hay la necesidad, como hoy. Y cuando me emociono y toco. Que no me sé las canciones de ahora, para que se dé cuenta que esto es práctica. La música hay que practicarla, aunque tú sepas el ritmo, hermano. Yo no sé. Si me ponen a tocar música vieja, punchi punchi, la toco. ¿Verdad? Pero no es allí, es aquí. Entonces empieza, hermano, porque es que se están pasando los años de tu vida. Y vas a tener que darle cuenta a Dios. Recuerda la parábola de los talentos. Un hombre, ¿cómo es que se llama usted, varón? Ángel. Miguel Ángel. Guay, tiene nombre de artista. Miguel Ángel. Y bíblico de arcángeles, Miguel y Ángel. Escucha. Hay una historia de un hombre que se fue lejos y repartió talentos a sus criados. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, ¿verdad? Y a otro le dio 1. Y se fue. Talento equivale a dinero para reinvertirlo en negocio. Y el amo se fue esperando que ellos hicieran algo. El que le entregaron 5 talentos, mire, parece que hubiese como que preferencia, Emma. A uno 5, ¿y por qué aquel 5 y a mí 2 nada más? ¿No le suena eso como que hay preferencia? Y a mí nada más 1. Hermano, es que Dios sabe la capacidad que cada uno tiene. A veces no sabemos administrar cantidades, hermano. Hay gente que no sabe administrar el salario mínimo. Imagínese si se gana 2 salarios mínimos. Como siempre le he dicho, ella no quiere vivir en el Espinal, sino que se quiere ir para Boca Grande. Una vez hace años, cuando todavía no tenía tenía casa, mi esposa me dice, mi amor, porque teníamos unas conexiones, yo trabajaba secularmente como contador en una empresa y estaba la opción, trabajaba con una gente acomodada y tenían edificios en Boca Grande, iban a construir uno nuevo. Y me querían colocar a mí como administrador de ese edificio y me iban a dar un apartamento para vivirlo allí en Boca Grande. ¿Quién no quiere vivir? Y gratis, era gratis. Era gratis, yo no iba a pagar ni servicio, ni arriendo, ni nada. Mi esposa me dice, mi amor, ¿y si te regalan un apartamento en Boca Grande, nos venimos a vivir acá? Le digo, lo vendo y me voy a vivir al Pozón. ¿Sabe por qué? Porque es que aunque me regalen el apartamento, lo que voy a pagar en servicios allá y en impuesto predial. ¿Se da cuenta? Hay gente que no tiene de pronto el entendimiento. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1 según la capacidad. Hermano, empieza a explotar tu capacidad de lo que Dios te ha dado. No pretendas ser más que el otro, ni compararte con el otro. Sírvele a Dios con lo que Dios te ha dado. Y cuando regresó el amo, los llamó a cuenta y el que tenía 5 talentos le dijo, Señor, me diste 5, gané otros 5, aquí están, tienes 10. Ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El de 2, ¿cuántos le devolvió? 4. Me diste 2, te regreso 2 más, son 4. Bien, buen siervo y fiel. Y al que le dieron 1, el que seguramente pensó y dijo, ¿y por qué a ellos 5 y a mí 1? Por algo no le dieron 5. Señor, sé que tú eres hombre duro, que siempre recoge donde no sembraste, recoge donde no esparciste. Tuve miedo y fui y lo escondí. Mira, te lo limpio y te lo regreso. Por lo menos no me lo gasté. Siervo malo, le dijo, ¿sabías que yo recojo donde no esparcí? Átenlo y échenlo a las tinieblas de afuera. Hermano,
Cuidado que el día que Dios te llame vas a estar limpiando tus dones, tu ministerio. Señor, aquí estoy, Padre. No hice nada, pero por lo menos no se perdió. Aquí está. Se da cuenta, hermano, que aún por no servir a Dios podemos perder la salvación. Suena fuerte eso, ¿verdad? Así que hoy es día de decirle, Señor, muéstrame cuál es el propósito primario. Si es que realmente quieres que yo toda la vida sea servidor forever, seré servidor forever. Hazlo bien. Si quieres que yo toda la vida sea adorador, músico, salmista, cantor, como le quieran llamar, si es que toda la vida quieres que sea de audiovisuales, Señor, lo voy a hacer con excelencia. Pero si no, muéstrame, hermano. Y si ya sabes cuál es, empieza a mejorar tu servicio. Empieza a hacerlo mejor antes que Dios busque otra persona. Amén. Primero de Samuel 16, versículo 1. Usted sabe que Dios desechó al rey Saúl. ¿Y quién ungió al rey Saúl como rey? El profeta Samuel. Y dice la Biblia que Samuel amaba al rey Saúl y le dolía porque Dios le había prohibido visitar al rey Saúl. Dice primero de Samuel 16:1. Ya lo tenemos. Dice primero de Samuel 16:1. Dijo Jehová a Samuel, al profeta Samuel: ¿hasta cuándo llorarás al rey Saúl? Habiéndolo yo ¿qué? Desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Lo desechó, pero el reinado tenía que continuar y ya Dios tenía otro que nadie miraba, que nadie tenía en cuenta. Hermano, no dejes que Dios llene su cuerno de aceite para que unja a otro en lugar tuyo. Sirvamos a Dios de todo corazón. Amén. Ahora, permítame hablarte de algunas personas que perdieron lo que Dios les dio. Por desconocimiento, por ignorancia, por orgullo, por vanagloria, por lo que sea. Pero sufrieron consecuencias. Y el primero de ellos es Caín. Usted sabe quién es Caín, ¿verdad? El hijo de Adán y Eva, el hermano de Abel. ¿Sabe qué perdió Caín? El privilegio de seguir la línea mesiánica. O sea, ser el heredero de los, a ver si logro recordarme, Adán y Eva según la historia secular, no la Biblia, tuvieron 60 y algo de hijos. Imagínense, no había televisión, no había internet, no había luz, se acostaban temprano, no había suegra que los molestara. Tenían que dedicarse a hacer pelado. Y duraban cientos de... exacto. 930 y algo de años duró Adán. Por si de pronto alguien se ha preguntado con quién se casaron los hijos de Caín. Y como la orden de Dios era multiplíquense, así que la matriz de Eva, como decía mi papá, la huevera de Eva estaba pero fresquecita. Pero dentro de esos 60 y pico de hijos, Dios tenía que escoger uno para seguir la genealogía. Por eso es que es importante, yo les he dicho, hermano, hay capítulos de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, y Mateo y Lucas, que a usted casi no le gusta leer. Fulano engendró a fulano, fulano engendró a fulano, fulano hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano. Esa es la genealogía. Y si fueran nombres bonitos como el de Merli, el de Onelia, el de Arsenio Rafael del Cristo, si fueran nombres bonitos así, Jonathan, pero nombres que no sabemos ni pronunciarlos, hermanita. ¿Cómo es que es su nombre? El nombre suyo. Nombre bonito como el de Antonia, pero nombres que no sabemos ni pronunciar, hermano. Pero ahí nos da a entender, mire, eso tiene un propósito: conocer la descendencia que va a llegar hasta Cristo.
Y Caín perdió ese privilegio por lo que hizo, y como mató al segundo, al heredero que era Abel, Dios tuvo que levantar a otro que se llamó Set. Y vienen los setitas, la descendencia de ellos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que perdió Caín? El privilegio de la genealogía mesiánica. ¿Qué fue el error? ¿Cuál fue el pecado? Hebreos 11:4. Caín no entendió que a Dios hay que darle las cosas con excelencia y sin medida. Que a Dios hay que darle las cosas con excelencia, sin medida, y que sea siempre lo mejor, Miguel Ángel. Siempre lo mejor para Dios. Por eso, hermano, permítame ser evangélico, pentecostal, hueso colorado. Cuando hablamos de hueso colorado, estamos hablando de esos racamandacas, de esos legalistas antiguos. Permítame. Cuando te digo que tienes que darle lo mejor, si tú vienes el domingo a la casa de Dios, ven con la mejor ropa. ¿Cierto? Vienes a adorar a tu rey, a tu padre, a tu Señor. Ponte la mejor pinta, arréglate, aunque sea el mismo pantaloncito de todos los domingos, plánchalo, lávalo. Para llegar bonito, como viene el hermano Enrique. Mire qué bonito está el hermano Enrique. Que usted venga bien elegante. No te dejes llevar por las modas, jóvenes. Que hoy da tristeza. Bueno, antes era muy marcado que si usted iba a buscar un empleo de un alto cargo en una empresa, usted iba bien elegante. Ahora usted encuentra gerentes cabellones con unos cortes raros, pantalones rotos. Bueno, no estoy en contra de eso, que cada quien se vista como quiera, y si le dan permiso, eso es problema de cada quien. Pero te estoy hablando de que venimos a adorar a nuestro Rey. Empecemos por ahí, por venir dispuestos a adorarle. Y que sea lo mejor de nosotros, aunque estés cansado, agotado, adolorido. Señor, no importa que me duela el alma, pero voy a alabarte y a darte lo mejor. Y esa conciencia muchos la han perdido. Darle a Dios lo mejor a pesar de. Amén. Y esto no lo entendió Caín. Hebreos 11:4. Mire que no voy a leerle Génesis 3, que es donde está, Génesis 4, perdón, que es donde está la historia de Caín y Abel. Me remito a Hebreos 11:4, dice, por la fe, ¿qué pasó? ¿Qué cosa? Abel ofreció a Dios, ¿qué cosa? Es que a mí me impresiona este texto. Acá está el rema, más excelente. O sea que Caín no ofreció cualquier cosa. Tuvo que haber ofrecido algo bueno. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque si dice que Abel le ofreció más excelente sacrificio que el de su hermano Caín, es porque Caín ofreció algo excelente también. Algo bueno. No cualquier porquería ofreció Caín. Tuvo que presentar algo bueno. Cuando predicamos de eso, marcamos la diferencia de que Caín ofreció del fruto de la tierra, mientras que Abel, ¿cuál fue la diferencia? Que Abel escogió lo primero y lo más gordo. O sea que Caín pudo haber dado mucho más. Caín pudo haber entregado mejor todavía. Hermano, no te conformes con lo que le das a Dios. Y no te estoy hablando de plata, te estoy hablando de tu vida, de tu servicio, de tu tiempo. No te acostumbres a dar siempre lo mismo cada día. Dale algo mejor a tu Dios, porque Dios todos los días tiene algo mejor que darnos a nosotros. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Después de tantos años, el primer sacrificio, la primera ofrenda, todavía seguimos hablando de ella. Entonces Caín no entendió que a Dios hay que darle más.
y como hacíamos el reconocimiento a algunos hermanos el miércoles en la cena, en el ayuno, demos una milla más. No hagamos solo lo que nos mandan a hacer. Por eso dice la Biblia, siervo inútil soy, porque no he hecho sino lo que me han encomendado. Llevemos una milla más, hagamos un poco más, lleguemos más temprano, estemos a disposición de lo que se necesita. Démosle a Dios con todo nuestro ser la alabanza, porque Dios se merece lo mejor y lo más excelente de nuestro tiempo, de nuestro servicio, sobre todo de nuestra vida y, ¿por qué no?, de nuestras ofrendas. En segundo lugar, Caín perdió el privilegio porque fue un resentido. Fue un resentido. Se resintió con su hermano Abel. ¿Qué culpa tenía Abel de que Dios le agradara más la ofrenda que la de él? ¿Qué hubiese hecho usted en el caso de Caín? Si ve que Dios, Merly, se agrada más de la de tu hermano y no la tuya, ¿qué tú hubieses hecho? Aprender, ¿verdad? Yo voy a agradar a Dios ahora. Mi hermano se pasó, se sobró. Voy a ver qué fue lo que él hizo para que Dios se agradara tanto y voy a superarlo. Pero él no, él se enojó. Lo mató. Hermano, en vez de corregir, empeoró el asunto. No dejes que el resentimiento contra alguien te ciegue y pierdas tu bendición. Caín perdió el privilegio no por la ofrenda solamente, ahora lo pierde porque se encegueció en el odio, en la rabia y en la tristeza. A veces le estamos sirviendo a Dios, pero con nuestro corazón dañado. A veces estamos ministrando, predicando, intercediendo, pero nuestro corazón está ofendido contra alguien. Y eso no le agrada a Dios. Tercer lugar, ¿por qué Caín perdió lo que tenía? Porque se olvidó que Dios era omnipresente. Y aparte de que era omnipresente, que estaba en todas partes, era omnisciente, que todo lo sabe. Usted conoce la historia de Génesis 4. Cuando Caín mató a su hermano Abel, que lo sacó al campo y lo mató, apareció Dios y le dijo: Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le dijo a Caín? ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Soy el escudero de él, tengo que andar cuidándole la espalda. Yo no sé, por ahí debe estar. Y Dios sabía. Y por eso Dios le dijo: no clama la sangre de tu hermano desde la tierra. Dios lo sabe. Hermanos, no sirvamos a Dios con pecado. Cuídate, santifícate. Porque cuando nadie te ve, Dios te está viendo. Dios te está observando. Entonces Caín nos enseña que hay tres maneras de perder, porque tú puedes saber lo que tienes, pero hoy te estoy diciendo, si no le estás dando lo mejor y lo más excelente a Dios, puedes perder el privilegio. Si tu corazón está resentido y con amargura y así le estás sirviendo a Dios, no estás agradando a Dios. Y peor aún, no te olvides que Dios te ve, Dios te oye, Dios te conoce. Amén. Hablemos rapidito de otro personaje, Esaú. ¿Quién fue Esaú? El hermano de Jacob, el que peleaba en el vientre con su hermano. ¿Qué perdió Esaú? El privilegio de ser el patriarca de la nación de Israel. Es decir, que los israelitas tal vez ahora mismo no se llamarían israelitas, sino saulitas. Aunque no se llaman jacobitas, sino israelitas, porque Dios le cambió el nombre.
¿Sabe usted que aún Esaú tuvo una descendencia que son los edomitas, los de Edom? No se llaman saulitas sino edomitas. Es decir, que ahora mismo el pueblo de Dios se llamará edomitas, los de Edom, que son los descendientes de Saúl. Eso fue lo que él perdió. Perdón, de Saúl. Eso fue lo que Esaú perdió. Perdón, Esaú. Eso fue lo que Esaú perdió por no valorar lo que tenía. No valorar la primogenitura. Génesis 25:32. No sabía lo que tenía, hermano. El valor. Lo veía como algo más. Amado hermano, barrer la casa de Dios no es algo más. Es un privilegio. Todo es un privilegio, hermano. Para mí es un privilegio estar aquí predicando. Para mí es un honor. Es un privilegio barrer. Y yo lo he hecho y lo hago, acomodar la silla. Gloria a Dios, la hermana Marta hoy agarró un trapo y comenzó a limpiar mientras Emma y yo acomodábamos la silla y los otros acomodaban acá y cada. Eso es un privilegio, no lo hagamos como cualquier cosa. Cuando empezamos a acostumbrarnos a las cosas, perdemos la emoción. Emocionémonos. No le toca, y usted se vea en lista que le toca tal cosa. Gloria a Dios, porque voy a servir a Dios. Como dijo un predicador que ya partió a la presencia del Señor, Víctor Mato, no sé si alguno lo recuerda, hermana Valentina, Merly, un puertorriqueño que venía hace años acá a la iglesia cuando quedaba ahí en la calle Real, que la esposa le decían Yuya, que ella da un testimonio que estuvo hasta loca y Dios la sanó. Él, la primera vez que mi papá lo trajo a la iglesia, lo conoció porque se lo presentó un pastor de otra iglesia, amigo de mi papá. Pero lo tenía ahí, vino de Puerto Rico y no le tenía agenda ni dónde predicar y el hombre estaba encerrado ahí. Mi papá le dijo, ¿usted quiere ir a predicar a la iglesia? Le dijo, hombre, pastor Napo, yo era enfermo y muerto por no predicar el evangelio. La vida mía es predicar. Y eso yo lo aprendí, eso yo se lo digo a mi mamá, a mi esposa. El día que yo no predico me muero. Esto es mi pasión, hermano, estudiar la palabra. Usted tiene que apasionarse. Conocer lo que estás haciendo, hermano. No es agarrar una escoba como la haces en tu casa. Acuérdese, mujeres, perdone que hable de las mujeres que normalmente son las que hacen el aseo en la casa. Cuando estabas recién casada, la emoción con que le hacías la comida a tu esposito ya casi viene. Le estoy lavando los pantaloncitos, los dos únicos que tiene, pero se los estoy lavando. Pero ya ahora no, ahora coge y lo echa en la lavadora. Y lo único que hace es revisarle los bolsillos a ver si dejó plata. Ahí es que está la emoción. No, se perdió la emoción. No ha dejado de quererlo, pero se perdió la emoción. Se perdió la pasión. Así hay gente en las iglesias, no ha dejado de amar a Dios, pero ya el domingo se levanta. Ay, qué sueño, pero tengo que ir para la iglesia. Cuando hay emoción, mañana tengo que levantarme temprano porque es el día del Señor. Y alista la ropa en la noche y prepara todo porque viene al encuentro de Dios. Y se afana por estar temprano. Mire la diferencia. Génesis 25:32 dice, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. Génesis 25:32, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Después de muerto no me la voy a llevar. Hermano, es que la primogenitura no era para después de la muerte, era en vida. Y los dones, los ministerios, los talentos que Dios te ha entregado, no es para después de la muerte, es aquí. Porque en el cielo, hermano, Dios no va a necesitar pastores. ¿A quién vamos a pastorear si tendremos al pastor de los pastores? No vamos a necesitar bateristas, porque allá no va a haber batería. Allá habrá un coro celestial nada más. Y aunque de pronto, ¿a quién menciono para que no se ofenda? Aunque de pronto Samuel y yo no tengamos la voz melodiosa, sino la voz como tarro viejo y roto, allá en el cielo tendremos una voz hermosa.
Entonces, se da cuenta, aquí es que tienes que servir en lo que Dios te ha dado con pasión, porque allá arriba no se va a necesitar. Esaú dijo, ¿para qué me va a servir la primogenitura si yo me voy a morir? Y la negoció por un plato de comida. Hermano, valora tus dones, valora tu ministerio, valora tu llamado, no lo menosprecies. Tercer personaje, Nadab. Nadab, termina en B, Nadab. Números 3-4, ve buscando ahí para tenerlo listo. ¿Quién era Nadab? Nadab era el hijo mayor del sumo sacerdote Aarón. Aarón, el hermano de Moisés, hermana Ení. Y Aarón fue escogido por Dios para ser el primer sumo sacerdote. De entre todas las tribus, la tribu de Israel escogió una tribu Dios, la tribu de Leví. Y dentro de los miles de levitas escogió uno, Aarón. Y le dijo, mira Aarón, tú y tu casa serán los sacerdotes en el templo. Y el hijo mayor iba a ser el sumo sacerdote, o sea que los sumos sacerdotes eran vitalicios hasta que se murieran. Cuando se moría, entonces el hijo mayor heredaba. Y ese quedaba ahí hasta que moría, el hijo mayor de ese. Y el hijo mayor de Aarón era Nadab. Pero Nadab perdió el privilegio. Porque él y el segundo hijo, su hermano, se metieron en el templo a hacer algo, en el tabernáculo, a hacer algo que no les estaba permitido. Como sacerdote podían ofrecer incienso a Dios, pero Dios es un Dios de reglas. Dios es un Dios de orden. Y Él dice, haced todo decentemente y con orden. Las cosas de Dios tú no las puedes hacer cuando tú quieras, ni de la manera que a ti te dé la gana. Amén. Gloria a Dios. La Biblia no especifica cuál fue la motivación de Nadab y Abiú. Dice, número 3-4, Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar y Tamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Los dos últimos. La Biblia no especifica por qué estos muchachos se metieron en esa forma, cogieron fuego de afuera para quemar el incienso. Cuando terminó Moisés de construir el tabernáculo, recuerde que a la entrada había un altar del holocausto donde se sacrificaban los animales. Ese fuego lo encendió Dios mismo. Y la orden era que no debían dejarlo apagar. Algo así más o menos como la llama olímpica, que la mantienen encendida durante toda la competencia, antes de la competencia. No sé si ya la habrán apagado, no sé, perdóneme si eso no lo sé, pero durante la competencia. Y con esa encienden hay unos atletas que van recorriendo todo el país donde se va a hacer la competencia, ¿verdad? ¿Lo ha visto? Y lleva el fuego, y cuando llegan ya al lugar de la inauguración, prenden. Esa fue la orden de Dios, un fuego especial. Y con ese prendían las lámparas, con eso quemaban el altar del incienso, con ese hacían todo dentro del tabernáculo. Pero estos dos muchachos agarraron fuego de afuera y vinieron a quemar incienso y murieron quemados allí. Perdieron el privilegio. Le repito, la Biblia no dice por qué. La historia secular dice que estaban borrachos. Una persona borracha es una persona que no está en su juicio cabal. Una persona que no es consciente de lo que está haciendo. Por eso la palabra de Dios dice que debemos ser conscientes, estar sobrios y velad. Hermano, cuídate de no hacer cosas para Dios que Dios no te ha mandado a hacer. Nuestra vida, nuestro servicio y todo lo que damos a Dios debe ser como la Biblia lo ha establecido y no como a nosotros nos parezca. Aunque a veces no estemos de acuerdo, hermano, aparentemente, si Dios lo dice y si el siervo de Dios lo dice, vamos a hacerlo. Amén. Amén.
¿Me permiten terminar? Estamos temprano. Número 4, Saúl, otro personaje. Ya faltan 2. Saúl y el que viene. Pero bueno, Saúl, vamos a Éxodo 17:14. Y tenlo allí, cuando yo te diga, lo abrimos y lo leemos. El rey Saúl, el primer rey de Israel. Éxodo capítulo 17, versículo 14. ¿Qué fue lo que el rey Saúl perdió? Fue el primer rey de Israel. Y Dios es un Dios de familias. Dios es un Dios de legados. Dios es un Dios de genealogías. Y usted tiene que preparar a sus hijos para el servicio a Dios, para que lo sucedan y lo reemplacen en el servicio suyo, o para que Dios los llame para algo específico. Yo he entendido esto por lo que les leí de Aarón y ahora por lo que leemos de Saúl y David. Por eso yo soy pastor, porque mi papá y mi mamá nos prepararon a todos para servirle a Dios. No nos prepararon para ser pastor, nos prepararon para servirle a Dios. Nos infundieron el temor a Dios, el amar a Dios, el congregarnos y desde niños servirles a Dios. Eso nos los inculcaron ellos. El sueño secular de mi papá era que todos tuviéramos una panadería y que fuéramos panaderos. Ese era el sueño secular de mi papá. Pero él sabía que había algo especial en algunos. Cuando llegó el tiempo, Dios me llamó a mí, aunque yo no quería, pero Dios me llamó. Ahora, yo tengo mi hijo y yo lo estoy preparando para el servicio a Dios. Y yo tengo un compromiso con Dios. Y yo se lo he dicho a él, lo que tú quieras estudiar, yo te apoyo. Yo te voy a apoyar, estudia, prepárate, capacítate. Pero debe ser claro que un día Dios te va a llamar. Y el día que Dios te llame, tienes que decirle, heme aquí. Y yo le comparto mucho a él de las quejas del pastorado, de lo difícil, pero también le hablo de las bendiciones de ser pastor, de la honra. Y lo estoy preparando porque tengo esa responsabilidad. Y eso es lo que usted tiene que hacer con su casa. Para algo Dios te dio tus hijos, prepáralos para servirle a Dios. Y la mejor manera de prepararlos y enseñarlos es con el ejemplo. Que tus hijos vean que tú le estás sirviendo a Dios. Que tus hijos vean que tú eres fiel a los cultos. Que tus hijos vean que tú en el templo alabas a Dios. Que tus hijos en tu casa te vean orando. No es que venga acá, venga a orar, siéntese aquí, venga a orar conmigo. Yo a mi hijo ni chiquitico lo agarraba. Venga, tiene que orar, demórese una hora conmigo aquí. Yo aprovechaba los momentos y los aprovecho. Porque sé que las cosas obligadas no funcionan, pero con el ejemplo es que se va marcando la vida de un hijo. Y esto es lo que Dios quería. Y si Israel pidió un rey que no era el propósito de Dios, pero Dios en su misericordia y en su voluntad permisiva les dio un rey, el pensamiento de Dios no era que a rey muerto, rey puesto. El pensamiento de Dios era que murió ese rey, debía haber un hijo. Alguien me preguntaba, no recuerdo quién fue en estos días, ¿cuántos han leído la historia del rey Ezequías? Aquel que murió, que iba a morir y que oró a Dios y le añadió Dios ¿cuántos años? 15. Pero antes de que le añadiera los años, que el profeta fue, Isaías fue donde él, le digo, así te dice Dios, arregla tu casa porque vas a morir. Organiza tu casa porque vas a morir. Y me decía alguien, me preguntaba, pastor, ¿cómo así que arreglara su casa? La tenía desordenada. Que dejara herencia para sus hijos, organizara. Porque usted sabe que hay hijos que cuando el papá y la mamá mueren, se pelean las herencias. Entonces me preguntaba si era que lo que Dios quería era que distribuyera. Le dije, según lo que yo he podido entender en la palabra, el rey Ezequías no tenía hijos. No tenía hijos.
Y Dios le permitió el anuncio para que buscara la manera de dejar un heredero. Hasta tal grado que en los 15 años que Dios le dio de vida, tuvo un hijo que se llamó Manasés, pero no cumplió lo que Dios le dijo: arregla tu casa. No lo preparó para ser un buen rey como lo era él. Y Manasés llegó a ser el peor rey de Israel, del pueblo de Judá, el peor de la tribu del reino dividido, el reino de Judá. El peor, el más malvado. La Biblia lo llama el malvado Manasés. ¿Me estoy haciendo entender? Dios es un Dios de genealogía. Y esto fue lo que perdió Saúl. Hermano, si tú descuidas tu llamado, tu ministerio, lo que Dios tenía para tu casa lo va a cortar y se lo va a entregar a otro. Y esto fue lo que pasó con Saúl. Por eso Dios le dijo: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? ¿Hasta cuándo? Ahora, ¿qué fue lo que ocasionó que Saúl perdiera eso? La desobediencia. Eso yo lo llamo también una asignación. Una asignación había sobre Saúl. Una asignación que Dios le dio cientos de años antes. Ponme la cita, por favor. Éxodo 17:14. Dice: y Jehová dijo a Moisés. ¿A quién se lo dijo? O sea que nos hace entender que todavía estaban en el desierto. Escribe esto para memoria en un libro. Y Moisés lo escribió. Y dile a Josué, que va a ser tu reemplazo, que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. O sea, ya Dios, antes que Saúl naciera y existiera, antes que el pueblo conquistara la tierra, antes de Gedeón, antes de todos los jueces, ya Dios había determinado que iba a acabar con Amalek. ¿Y por qué Dios iba a acabar con Amalek? Porque Amalek se lo puso a Israel en el desierto. Y Dios en venganza dijo: lo voy a raer de la tierra. Y andaba esperando el tiempo y buscando, y dijo: Saúl va a cumplir. Hermano, tú y yo no somos casualidad en este tiempo. Hay una asignación de Dios para ti y para mí. Por eso te decía, el propósito es que tú empieces a preguntarle: Señor, ¿cuál es la asignación que tú quieres que yo cumpla? Hay un plan profético de Dios para ti. No te apartes de él ni lo cumplas a medias. Porque Merly, la historia bíblica dice que Saúl la cumplió a medias. Mató a todos los amalecitas, a los de pecho, a los niños, a las mujeres, a los ancianos. Mató a todo, mató el ganado, pero perdonó la vida del rey y perdonó la vida de los animales más gordos para ofrecérselo a Dios, cuando la orden de Dios no era que le ofrecieran lo mejor, sino que mataran todo. Una buena intención, Luz Mari. ¿Para qué vamos a desperdiciar esto? Vamos a dárselo a Dios. Pero Dios no quería eso. Se da cuenta que a veces por la mínima desobediencia puede venir juicio sobre nosotros. Y termino. En quinto lugar, un personaje que perdió un gran privilegio y que les va a parecer extraño que lo mencione. Lucero, hijo de la mañana. Satanás, el diablo. ¿Cuál era el privilegio de Satanás? A ver, adoradores. Podemos entender por la palabra, la Biblia no lo afirma, pero la mayoría de los predicadores coincidimos en esto, que Satanás era el ángel querubín director de la alabanza en el cielo. Así como Miguel eres el arcángel encargado de los ejércitos y escuadrones de Dios, y Gabriel es el ángel encargado de los ángeles mensajeros, este querubín protector, Lucero, hijo de la mañana, era el encargado de la alabanza. Porque la Biblia dice textual que los tamboriles y los instrumentos fueron preparados para el día de tu creación. Entonces, por eso podemos pensar que Satanás tenía el privilegio de dirigir la orquesta celestial. Por eso es que el diablo odia a los músicos y adoradores de las iglesias. ¿Sabías, Samuel, de lo que te estás metiendo?
Porque ustedes le quitaron el privilegio a Él de adorar a Dios. Y por eso es que tanto músico hoy cae en pecado. Lo tienta con facilidad, lo tiene pasando necesidad, pero Dios está probando la fidelidad de ese músico para luego levantarlo. Entonces, perdió ese privilegio de estar adorando día y noche allá. Pero aparte de eso, la Biblia lo llama querubín protector. Era como que el guardián de la gloria de Dios. Era el que cubría todo allí, la gloria de Dios, la presencia de Dios. ¿Cuál fue su pecado? Isaías 14:2. Ahí está registrado el pecado. Y usted y yo lo vamos a definir ahora, aunque usted lo sabe. Isaías 14:12, ya lo tenemos, dice Isaías 14:12 hasta el 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Mire qué nombre tan hermoso tenía. Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré ¿qué? Entonces, ¿cuál fue el pecado? Quiso ser igual a Dios, mejor que Dios, pero el pecado tuvo un inicio. Para él llegar a ese pensamiento de ser igual a Dios, tuvo que haber un comienzo. Y envidia. Y usted sabe que Satanás, o siempre he dicho que un hijo de Dios o un ministro de Dios no cae de la noche a la mañana. El diablo va metiendo cositas. Y si hablamos de infidelidad en el matrimonio de hijos de Dios, que tu esposa no te atiende, que tu esposo no te atiende, que tu esposa no te quiere, tu esposo no te quiere, y entonces te envía a alguien que te hable como tu esposo no te hable, y por ahí va la cosa. ¿Qué fue lo que tentó al diablo? El uso de razón, el entendimiento, la lógica que Dios le dio. Se vio vestido en él de semejante hermosura, porque su vestimenta era de todas las piedras preciosas. Y seguro él diría, pero yo soy hermoso. Vio que tenía bajo su gobierno a miles de ángeles. La Biblia dice que una tercera parte de los ángeles estaban bajo el dominio de él. Tenía posición, tenía hermosura, tenía credibilidad. Hasta que él dijo, ¿para qué le voy a dar adoración a otros si estos me la pueden dar a mí? ¿Para qué voy a cuidar a otros si estos me pueden cuidar a mí? O sea que entró primero por la vanagloria, el orgullo, la altivez y el deseo de reconocimiento. No caigas en eso. Mucha gente ha caído porque le soban el hombro y le dicen, eres bueno, eres tremendo, predicas bien, tocas bien, cantas bien, vente para acá, acá te vamos a pagar, Leonardo. Y claro, se va para allá donde le van a pagar, pero no es donde Dios lo quería. Ya entonces no viajan en busetas, sino que empiezan a exigir aviones, hoteles 5 estrellas, le ponen guardaespaldas. Ya aparecen como las máximas estrellas a la hora de predicar, ¡fua!, aparecen en el púlpito. Y no están adorando a Dios con la congregación. No huelen a oveja, no saludan con las ovejas. Se empiezan a empujar y creen que el gobierno, la autoridad, los dones, los ministerios son de ellos. Y por allí tienta Satanás. Y por eso muchos han caído de la gracia. Pero hay un caso contrario, al revés también. Todos necesitamos ser reconocidos. Todos necesitamos que nos reconozcan. ¿Cómo se siente usted, ama de casa, que está aquí? Cuando volteas la casa, patas para arriba, la limpias, la aseas, cambias de posición y esperas que tu maridito te diga, qué bonito quedó. Pero ni cuenta nos damos a veces. Y lo primero que a veces decimos, mire que me estoy incluyendo, ¿y por qué me cambiaste si yo sabía dónde estaban mis cosas aquí? Cuando te afanas haciendo un buen almuercito, comida, qué sé yo, y piensa, ojalá y le guste y lo arregla,
y no te dice ni pío. Pero cuando te quedas al lado, dulce o aguado, sí te dice. Está bueno. Cuando te emperifollas y te arreglas, te maquillas y te le paseas. No, ni siquiera. Ni siquiera. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y la que puede decirlo es mi esposa, pero yo me incluyo. O sea, hoy estoy hablando de las mujeres, los hombres, las mujeres, pero ustedes también a veces hacen. Porque a veces nos hemos comprado unos bolsers bien firmes y nada, ni siquiera nos... ¿Cierto, Arsenio y Rafael? Le gusta que le diga. O sea, todos necesitamos, si estás trabajando en la empresa y haces algo fuera de tu labor, te gusta que te reconozcan. Así pasa a veces en la iglesia. El pastor le dio reconocimiento el miércoles a 3, 4 hermanos y yo que me he esforzado ni siquiera me mencionó. Se te está metiendo también por ahí. Y ahí entra resentimiento, entra rencor, entra desánimo, desgano. Ahora no voy a afanarme más, no voy a esforzarme más. Al fin y al cabo nunca me tienen en cuenta. Por allí vas descuidando. Amén. Termino. Rara vez tus hijos, hay la excepción de la regla, pero rara vez tus hijos te reconocen tus cuidados. Te reconocen la comida, lo que le das, rara vez. Pero tú nunca dejas de dárselo. Así no importa que el hombre no nos reconozca. Jehová un día nos dirá: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Por eso, hermano, empecemos a preguntarle a Dios: ¿para qué me trajiste a esta tierra? Coloquémonos.